Capítulo 6, fuera de las sombras. Así se llama este capítulo. En este capítulo quiero impartir una dosis nueva de esperanza. Estas palabras pueden ser de ayuda hoy para algunos que las leen, especialmente si se encuentran en una situación de espera. Usted estuvo una vez metido de lleno en la acción, haciendo un trabajo importantísimo en la vanguardia, pero ya no es así. Todo eso ha cambiado. Ahora, por alguna razón, usted ha sido puesto a un lado. Es difícil mantener el buen ánimo cuando uno ha sido desechado. Cuando eso sucede, nuestra mente comienza a hacernos jugarretas. Aunque usted ha recibido una buena educación, tiene experiencia y se desempeña bien en su campo particular de actividad, se encuentra esperando. Se está preguntando si este periodo de espera pudiera ser permanente y tal vez está comenzando a preocuparse. Concedamos, sin embargo, que es posible que su respuesta no sea tan grave, pero no puede ver ninguna luz al final del túnel, y eso no parece justo. Después de todo, usted se ha preparado bien, se ha esforzado en obedecer e incluso ha hecho todos los sacrificios necesarios. Por tanto, el desánimo está a la puerta, listo para abalanzarse sobre cualquier pensamiento o esperanza mientras usted se pregunta por qué razón Dios ha decidido ignorarlo. Quiero darle algún estímulo en las páginas que siguen, pero tengo que comenzar con un comentario descarnado. Es posible que pase mucho tiempo antes de que Dios lo ponga en una posición donde pueda hacer una contribución significativa. Él puede decidir no revelar sus planes durante semanas o tal vez meses. ¿Está preparado para aceptar esto? Pudieran ser años. Ha descubierto que uno de los métodos He descubierto que uno de los métodos favoritos que tiene Dios para prepararnos para algo grande es enviarnos a las sombras para esperar. Pero eso no significa que usted está condenado a la oscuridad definitiva. Tome ánimo de las palabras del autor británico James Stalker, quien escribió en su libro sobre la vida de Pablo lo siguiente: la espera es un instrumento común de disciplina providencial para aquellos que han sido dispuestos para un trabajo excepcional. Haga una pausa y deje que esto penetre profundamente en su mente. Lea de nuevo las palabras, pero ahora más lentamente. Escuche, la espera es un instrumento común de disciplina providencial para aquellos que han sido dispuestos para un trabajo excepcional. La espera es uno de los métodos preferidos de Dios para preparar a personas especiales para proyectos significativos. La Biblia es muy clara en ese principio, desde la primera hasta la última página. Título: El principio bíblico de la espera. La obra excepcional dada al hombre guía del Éxodo era liberar a los hijos de Israel de las cadenas de Egipto e introducirlos a la libertad de Canaán. ¡Qué proyecto tan significativo! Moisés tuvo el privilegio de llevar eso a cabo. Sin embargo, cuando vemos a este amigo de Dios haciendo milagros asombrosos en el desierto y demostrando habilidades de liderazgo impresionantes, es fácil olvidar que esperó 40 años para convertirse en líder de los hebreos. Imagine lo que fue eso. 4 décadas que transcurrieron lentamente mientras el anciano Moisés cuidaba ovejas en las llanuras de Madián, esperando a la sombra del Sinaí. Moisés no se topó con la zarza ardiente hasta que llegó a los 80. Sí, como lo oye, 80 años. La obra excepcional dada a David fue que liderara a la nación de Israel durante 40 años. En realidad, durante 40 de los mejores años de su vida, David recibió ese singular encargo. La obra excepcional dada a David fue que liderara a la nación de Israel durante 40 años, en realidad durante 40 de los mejores años de su vida. David recibió ese singular encargo por decreto divino. Sin embargo, olvidamos que esperó 13 años antes de convertirse efectivamente en el rey, viviendo como un fugitivo, perseguido y acosado por Saúl. La comisión excepcional de Elías fue enfrentarse al diabólico imperio de Acab y Jezabel. Hizo eso en la fortaleza del poder de Dios,
pero no sin pasar antes un largo tiempo en la sala de espera de Dios en el arroyo llamado Kerit. No fue algo fácil, especialmente cuando ese arroyo se secó, por lo que tuvo que trasladarse a la oscura Sarepta. Durante esos años no hubo para él titulares de prensa, ningún logro importante en su ministerio y ninguna alma ganada para el reino de Dios. No hubo nada. Elías simplemente esperó. La obra excepcional de José fue ser el primer ministro de Egipto y de mantener viva a esa nación durante los largos años de la mortal sequía. Fue llamado a cumplir ese papel en un momento crítico de la historia de Egipto y del pueblo judío. Pero mucho antes de que llegara a esas galácticas alturas de prominencia, pasó muchísimo tiempo en las sombras. Tras haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, comprado como una cosa por un rico funcionario egipcio, obligado a aprender una cultura completamente diferente y un idioma extranjero, y de haber servido como un muchacho mandadero en la casa de Potifar. Mientras estuvo allí, la esposa de su amo intentó obligarlo a tener una relación adúltera con ella, pero el joven José tuvo la inteligencia de escapar corriendo. Acusado falsamente de violación, José fue echado en un calabozo donde pasó 2 o más años haciendo ¿qué cosa? Esperando. Esther salió de las sombras y se enfrentó con valentía a su esposo, el rey, con la verdad de una conspiración secreta. Dios la utilizó, literalmente, para salvar a los judíos del exterminio. Sin embargo, es fácil olvidar que los otros años de su vida los había pasado en las sombras, esperando. Debieron ser días, meses, en los que se preguntaba cuál sería el propósito de su vida. Aquí encontramos un principio que puede despertar un rayo de nueva esperanza. Si usted lo recuerda siempre, una obra excepcional está precedida por una larga espera. Son muy pocas las personas que hacen una obra excepcional, aunque la mayoría de ellas preferiría hacer precisamente eso. Tan pronto como pasamos al frente para recibir nuestro diploma, estamos listos para lanzarnos al éxito. Nuestro brillante currículo nos hace parecer como una combinación de Juana de Arco, Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, Bill Gates, Michael J. Fox y Billy Graham, todo reunido en una magnífica obra de arte. ¡Ay, Dios mío! Con solo 23 años de edad. Pero ya nos sentimos preparados para dirigir el gran avivamiento. Atención, mundo, que aquí estamos nosotros. Pero hay un pequeño problema. Esa no es la manera como Dios trabaja. Él prepara a sus siervos la mayoría de las veces a través de largos periodos de espera, ideados para afilar destrezas y dominar voluntades, para formar el carácter y para darle profundidad. Y mientras Él trabaja, nosotros esperamos. Veamos algunos pasajes bíblicos en cuanto al valor de la espera. Tómese el tiempo suficiente para leer cada uno despacio y preferiblemente en voz alta. Salmo 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Salmo 37:34. Espera en Jehová y guardará su camino, Él te exaltará. Salmo 62:5. Oh alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Salmo 94:17 al 19. Si Jehová no me ayudara, pronto mi alma moraría en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 49:23. Los que esperan en mí no serán avergonzados. Oseas 12:6.
Espera siempre en tu Dios. La Biblia está llena de versículos como estos. La concordancia que consulté para encontrar estos versículos tiene numerosas columnas en las que aparecen todos los versículos de la Biblia que contienen la palabra esperar o descansar. Esperar, descansar, esperar, descansar. Pocas veces aparece la palabra apresurarse en las Escrituras. Esto me recuerda a una inspirada composición poética de Ruth Harms Calvin que encontré en cuanto al tema. Solamente voy a leer un párrafo. Dios, en esta silenciosa mañana sin sol, cuando por todos lados me rodean problemas, yo también clamo osadamente. Tú eres mi padre y yo soy tu hija. Siendo así, Señor, ¿podrías apresurarte un poco? La palabra apresurarse aparece más en nuestro vocabulario que en el plan de Dios. El esperar es contrario a la naturaleza humana. Nos gusta apresurarnos y por eso queremos que Dios se apresure también. Pero Él no tiene prisa, ni siquiera con alguien con tantos dones como Saulo. Como Él llegaría a saber después, Dios nos prepara durante esos tiempos cuando todo el mundo parece no necesitar de nosotros. Él, de manera paciente, deliberada y con firmeza, nos moldea en las sombras para que podamos prepararnos para los años futuros cuando Él decida utilizarnos frente a todo el mundo. Este es precisamente el punto donde encontramos a nuestro personaje, Saulo. El capítulo 11 de Hechos comienza con él todavía oculto en las sombras, mientras Dios fielmente continúa preparándolo para algo grande. Título: Encontrando a Saulo en las sombras. Es posible que en la mente de Saulo comenzaran a surgir dudas mientras esperaba en Dios durante sus años en que estuvo inactivo en Tarso, donde había estado viviendo por un periodo de 5 o tal vez 6 o más años. Si mi cálculo es correcto, debería tener alrededor de 45 años de edad antes de que Dios finalmente lo llamara de nuevo a la escena para usarlo poderosamente durante los siguientes 20 años. John Pollock, en su libro de Apóstol, el Apóstol, escribe: los mejores años de la vida de Pablo los mejores años de la vida de Pablo se le estaban escabullendo entre las montañas Taurus y el mar. Esto le era muy difícil de soportar porque quería con todo el corazón que todos los hombres del mundo pudieran escuchar y creer el mensaje de Jesucristo. Pero durante los últimos años de la década de sus 30 y los primeros de los 40, cuando un hombre se aproxima a la plenitud de la vida, Pablo no aparece por ninguna parte. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo animó a usted a esperar? ¿A no ser ambicioso? Recuerde lo que aprendimos en el capítulo anterior. Si usted tiene muchos dones, eso se sabrá a su tiempo. La autopromoción no es necesaria ni deseable. Eso es especialmente cierto en la obra de Dios. Pocas cosas me resultan a mí tan aborrecibles como la arrogante ambición de los jóvenes a quienes Dios ha llamado al ministerio. Dios exaltará a quien Él desee en el tiempo señalado por Él. Por tanto, no se apresure, tenga paciencia. De vez en cuando yo animo a las personas a memorizar un versículo particular de la Biblia. Al mencionar esto, me viene a la mente, el cual creo que todos nosotros haríamos bien en alojar en nuestras cabezas. Es Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Hagámoslo nuestro versículo del año. Escríbalo en una tarjeta y póngalo debajo del vidrio de su escritorio o péguelo en su espejo del baño. Pero mejor aún, aplíquelo a su situación. Este versículo le dará esperanza durante el tiempo que pase en las sombras. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los creyentes de Roma, ya había aprendido el valor de esperar por las cosas que no podía ver. Pienso que él aprendió esta lección durante los años que pasó en las sombras, en Tarso, esperando que el Señor actuara. Por tanto, sea lo que sea que estés esperando, pero que no puede ver, mi consejo es que aguarde con perseverancia. Como escribe el salmista: estad quietos, Salmos 46:10. O como me dicen mis nietos a veces:
Cálmate, abuelito, estate tranquilo. Entonces, estemos todos tranquilos. Yo no encuentro esto en la Biblia, pero tal vez está escondido en alguna parte del texto griego. Nuestra cultura dice exactamente lo contrario. Si sabes lo que quieres, proclámalo, empeñate en lograrlo, te lo mereces, como si fuera un gas inodoro. Inhalamos ese mensaje que lo penetra todo y que dice, la fama lo es todo. Digo todo. No tiene que preocuparse por la profundidad del carácter ni por la motivación de sus acciones. Preocúpese principalmente por su imagen. Asegurarse de lucir bien en la televisión es más importante que la sustancia. Ese es el mensaje de hoy. Después de todo, la imagen vende. Tonterías. Ni la fama ni la imagen le importan a Dios. A Él le interesan la sustancia y el carácter. Saulo aprendió la verdad de esto en Tarso. Mientras esperaba, Dios comenzó a actuar poderosamente en una ciudad llamada Antioquía, al sudeste de Tarso. Título: Un avivamiento no pequeño en marcha. El capítulo 11 de Hechos comienza con un pum. No es un aletargado caserío lo que encontramos aquí. El fuego del avivamiento se ha extendido por toda la región y Antioquía es el centro neurálgico. La notoriedad ha cambiado de Saulo a Pedro. Hechos 10. Pedro había recibido una visión de Dios confirmando el plan de Dios de ofrecer el evangelio al mundo gentil. En esa visión, un lienzo es bajado y en él hay toda clase de comida para que él coma, pero por no ser comida kosher, comida considerada limpia para la religión judía, se niega a participar de ella. Pedro lucha con su comprensión de lo que la ley prohibía claramente. ¿Cómo podía Dios hacerlo lícito? El Señor insistió en que abriera los ojos para que viera el derramamiento de su gracia a los gentiles. ¿Qué crisis tan grande fue esto para el orgulloso pescador judío? Finalmente Pedro capta el mensaje. ¿Cuál fue el resultado? Muchos creyeron, entre ellos un gentil llamado Cornelio. Hasta la gente de Chipre y de Cirene respondieron al Evangelio. El avivamiento continuó extendiéndose por todas las islas del Mediterráneo oriental. Cuando esta arrolladora demostración de gracia llega a Antioquía, fue algo electrizante para todos. Era abundantemente evidente la obra del Espíritu de Dios. Hechos 11, 19 al 21 dice: entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Debió haber sido tremendo ver en ese tiempo cómo el Espíritu de Dios utilizaba a los diferentes evangelistas para predicar con fogoso arrojo el mensaje de Cristo a los gentiles. Hasta los griegos que habían en Antioquía estaban siendo salvados por la predicación de ciertos hombres que habían venido de Chipre y de Cirene. La noticia de lo que estaba ocurriendo llegó a los creyentes de Jerusalén, según las Escrituras, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Hechos 11:22. ¿Por qué enviar a Bernabé a Antioquía? Porque él era de Chipre. Hechos 4:36. Bernabé podía ministrar productivamente allí, ya que en Antioquía había gente de Chipre. Conocía esa cultura, conocía la lengua, comprendía su modo de pensar. Recordemos también que Bernabé sabía dar ánimo a las personas. Él sabía lo que era la gracia y la dispensaba. Por tanto, la iglesia de Jerusalén tuvo una rápida actuación enviando y despachando a Bernabé hacia Antioquía. Lo que éste experimentó al llegar fue más que lo que él había imaginado. Me habría encantado ver la expresión de su cara al ver lo que estaba sucediendo en Antioquía. Eso sí era emoción. Bernabé encajó perfectamente en aquello.
Dice Hechos 11, 23 y 24. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. La gente estaba viniendo a Cristo por montones. Para Bernabé ser parte de todo aquello debió haber sido algo grandioso. A propósito, quiero señalar que esas personas fueron agregadas al Señor, no solo a la iglesia. El avivamiento no consiste en aumentar la lista de miembros de una iglesia, sino en añadir nombres al libro de la vida. ¿Escuchó, hermano? Déjeme leérselo otra vez porque a mí me gustó mucho. Dice, a propósito, quiero señalar que esas personas fueron agregadas al Señor, no solo a la iglesia. El avivamiento no consiste en aumentar la lista de miembros de una iglesia, sino en añadir nombres al libro de la vida. Es verdad que una iglesia local crece y toma forma en Antioquía y que, de hecho, se convierte en una de las iglesias más importantes del primer siglo. Pero observemos que mucha gente fue agregada al Señor. Esa es la característica de un verdadero avivamiento. Vidas transformadas. El erudito Antiguo Testamento, Robertson, dice en su obra, Imágenes verbales del Nuevo Testamento. Así se llama el libro, Imágenes verbales del Nuevo Testamento. Esas personas fueron agregadas al Señor Jesús antes de haber sido agregadas a la iglesia. Si fuera siempre así, qué gran diferencia haría eso en nuestras iglesias. Eso es lo que escribe este escritor, A. T. Robertson. El avivamiento no se refiere tanto a lo que sucede en una iglesia, sino a lo que sucede cuando la gente se arrepiente de sus pecados y se vuelve por fe a Jesucristo solamente. Los incrédulos que había en Antioquía y en las poblaciones vecinas estaban haciendo eso en cantidades cada vez mayores. A propósito, yo he estado en lugares donde tal movimiento del Espíritu de Dios era evidente y puedo dar testimonio de que es absolutamente fantástico verlo y ser parte del mismo. Uno no puede detenerlo porque no es uno quien lo ha iniciado. Uno no puede explicarlo porque no es uno quien lo ha producido. Tampoco puede uno reproducirlo porque no es uno quien lo ha creado. Lo que usted ve es la mano del Señor moviéndose por medio de su Espíritu en y a través de su pueblo. Eso es lo que vamos a ver ahora de regreso al templo. Amén. Los perdidos se salvan y los salvos son avivados. Eso es sencillamente lo que significa avivamiento. La renovación de la vida espiritual de quienes están espiritualmente muertos y espiritualmente apagados. Todo eso estaba sucediendo en Antioquía. Sabiendo lo que ya sabemos de Saulo, esta experiencia debió haber tenido su marca en toda ella, ¿verdad? Pues no, es posible que él no estuviera enterado de nada en cuanto al avivamiento de Antioquía. Título: una ausencia notoria. No olvidemos que el hombre está viviendo a muchos kilómetros de distancia y lo más probable es que estuviera acurrucado en una cueva cerca de Tarso, bien lejos de la fiesta que estaba teniendo lugar en Antioquía. En ese tiempo es probable que sus parientes más cercanos lo hubieran echado de su casa. Los líderes de la sinagoga lo habían azotado con frecuencia y lo habían excomulgado del judaísmo. Probablemente encontró refugio en las casas de algunos gentiles, aprendiendo así a apreciar y a disfrutar de sus comidas y estilo de vida. Desde muchos puntos de vista, Saulo estuvo viviendo como un extraño en su propia ciudad durante años. Se encuentra en las sombras, está creciendo y aprendiendo, mientras Dios lo prepara para un ministerio excepcional en el futuro. Pero hay algo importante que no debe pasar desapercibido. Mientras estuvo en Tarso, Saulo perdió toda confianza en la carne. En realidad, lo más probable es que fue durante ese tiempo que pasó en las sombras que recibió del Señor el aguijón en la carne, del cual escribe en su segunda carta a los Corintios. Debido a la extraordinaria naturaleza de las verdades, de las revelaciones divinas que recibió del Señor Jesús,
Necesitaba un sufrimiento que lo mantuviera humilde. De una de estas misteriosas revelaciones, él arroja luz. En segunda carta a los Corintios 12, permítame citarle ese pasaje de manera que usted capte la vehemencia del sentir de Pablo. Segunda carta a los Corintios 12, del 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Estaba hablando en tercera persona Pablo de esto. Y Pablo sigue diciendo ahí en 2 Corintios 12, 7. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. Detengámonos por un momento. Si regresamos 14 años atrás, desde el tiempo en que Pablo escribió la segunda carta a los creyentes de Corinto, eso lo coloca en el tiempo cuando se encontraba esperando en Tarso. Es muy posible que durante una de las numerosas flagelaciones que recibió mientras estaba en Tarso, o en la angustiosa batalla por sobrevivir cuando era apedreado, haya caído en un estado de semiconciencia, algo parecido a un trance. Mientras estaba en ese estado mental, es posible que el Señor lo hubiera transportado al paraíso, donde le reveló verdades inefables y profundas. Lo que quiero decir es que incluso en todo eso, Pablo se negó a ufanarse de sus facultades. Por el contrario, confesó, ahí en 2 Corintios 12, 9 y 10, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es verdadera humildad. Qué perspectiva tan increíble. En lo único que había aprendido a gloriarse era en sus debilidades. Recordemos que eso lo aprendió en las sombras, pero nadie lo sabía. Su transformación nunca fue una noticia de primera plana. El tiempo de espera ordenado por Dios para usted nunca tendrá mucha importancia en la mente de las demás personas. Todo lo que tal vez sepan es que usted desapareció del mapa. Ya no está más en la escena. Esto puede comenzar con una bancarrota o con una horrible experiencia personal, tal como un trágico accidente o una enfermedad fatal. Es posible que tenga que soportar el dolor de la difamación causada por alguien que no dijo la verdad. Toda esa devastación es capaz de destrozarlo. Entonces el Señor utiliza esa frustración para llevarlo a su propio Tarso, también conocido como el cuarto de espera de Dios. Allí él comienza a trabajar en lo más profundo del alma hasta que, al igual que Saulo, logre una nueva perspectiva y pueda confesar con toda sinceridad: cuando soy débil, Él es fuerte. Cuando eso suceda, como sucedió con Pablo, usted estará preparado para salir de las sombras. Saulo estaba ya preparado. No era ninguna sorpresa entonces que Dios actuara. Título: Un ministerio surgido de las sombras. Volvamos a la narración del capítulo 11 de Hechos. Bernabé tiene una situación muy difícil en Antioquía. Los muros de la ciudad han comenzado a bullir con nuevos convertidos y se da cuenta de que necesita ayuda. Bernabé no tiene los dones requeridos ni las energías necesarias para manejar tan enorme crecimiento, pero se acuerda de alguien que sí los tiene. Se acuerda que Saulo está en Tarso, por lo que muy pronto partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Está en Hechos 11:25. ¿Quieres saber lo que veo con admiración? Que Saulo no le mandó a Bernabé su currículo, ni tampoco un mensaje diciéndole: si necesitas una mano, yo tengo los dones. No, siguió en Tarso, satisfecho con conseguir en las sombras el tiempo que fuera necesario. Recuerde que fue en Tarso donde Saulo aprendió a no gloriarse de sus fortalezas, sino en sus debilidades.
Por tanto, Bernabé se dio a la tarea de buscar al hombre. La dirección de Saulo no estaba en la agenda de direcciones de Bernabé, pero el versículo dice después que le encontró. ¿Dónde estaba Saulo? No sabemos. Bernabé tampoco lo sabía, pero llegó por accidente a una casa y tocó la puerta. ¿Sí? ¿Eres tú, Saulo? ¿Bernabé? Pasa, siéntate en esta piedra que está junto a mí. Hay un poco de humedad aquí, pero es lo mejor que puedo ofrecerte. Saulo, no vas a creer lo que voy a decirte. ¿Te acuerdas de Antioquía? Por supuesto que sí. ¿Tienes una idea de lo que está pasando allí? No, no he sabido nada. Bueno, entonces déjame que te lo cuente. Entonces Bernabé, emocionado, le cuenta a Saulo la historia del avivamiento en Antioquía, y la Biblia dice que Bernabé le llevó a Antioquía. Versículo 25. Saulo aceptó entusiasmado acompañar a Bernabé a Antioquía, pero no hay nada de autopromoción en eso. Había necesitado 5 o tal vez 6 años duros para verse libre de esa actitud. Las cosas que una vez consideró importantes ahora no significaban nada para él. No iba a Antioquía para demostrar algo ni para buscar notoriedad. Iba por la motivación correcta, por lo que había aprendido mientras estuvo en las sombras. En ese viaje con Bernabé a Antioquía, el Señor sacó a Saulo de las sombras, de la oscuridad, para ponerlo de nuevo en la acción. Es como si el Señor hubiera dicho: llegó el momento. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 26. Las enseñanzas de Saulo marcaron una notable diferencia, porque Saulo era diferente. Se había vuelto humilde bajo la sombra del Todopoderoso. Alejado de la actividad y del bullicio, había recibido revelaciones diferentes sobre el plan de Dios y nuevas percepciones en cuanto a su iglesia y a la importancia de la gracia. De su profunda debilidad sacó el poder para ministrar con mayor fortaleza. ¿Por qué razón? No se apresure a responderme, porque supo esperar. Con paciencia y de buena gana, confió en Dios mientras estaba en las sombras. Título: 4 principios para confiar en Dios mientras está en las sombras. Tal como dije al comienzo de este capítulo, quiero impartir una dosis nueva de esperanza. Para ayudar a lograr esto, permítame ofrecerle 4 principios que encuentro entre líneas a partir de los hechos que hemos estudiado. Es posible que signifiquen más para usted después de ahora, cuando Dios lo lleve a esperar en las sombras. En primer lugar, cuando Dios nos prepara para un ministerio efectivo, incorpora lo que nosotros preferiríamos omitir: un periodo de espera. Al escribir esto, me viene a la mente que jamás he conocido a un joven que sea paciente. Para ser sincero, también he conocido a muchos viejos que tampoco lo son. Todos tenemos prisa. Tener paciencia es una sociedad que está apurada. Tener paciencia en una sociedad que está apurada es muy difícil. Sin embargo, es una cualidad esencial que se cultiva solo en largos periodos de espera. En segundo lugar, cuando Dios nos hace esperar, escondiéndonos en su sombra, nos muestra que no somos indispensables. Esto nos hace humildes. Una de las principales razones por las que Dios nos quita de donde estamos y nos hace esperar en su sombra es para recordarnos que no somos la estrella principal. No somos indispensables. Esa comprensión produce verdadera humildad. Yo estoy convencido de que Saulo jamás cuestionó a Dios por tener su mano sobre Pedro y Bernabé y no sobre él. En un tiempo cuando la mayoría de las personas con diversos dones habían estado ofreciendo sus servicios en el centro de operaciones del avivamiento, Saulo permaneció gustosamente entre bastidores, esperando que le llegara su momento. Corrijo, el momento de Dios. En tercer lugar, mientras Dios nos mantiene ocultos, Él revela nuestras dimensiones de sí mismo y nuevas percepciones en cuanto al ministerio. Este nos hace crecer en espiritualidad. Tengo que repetir algo que ya he escrito. Lo que necesitamos hoy no es gente más inteligente ni más ocupada.
la necesidad mayor que tenemos es de gente de mayor profundidad espiritual. Las personas con profundidad espiritual siempre tendrán un ministerio. Siempre Dios nos da esta profundidad espiritual a través del tiempo que invertimos esperando en Él. En cuarto lugar, cuando Dios finalmente decide utilizarnos, eso se produce en el momento menos esperado, cuando nos sentimos menos calificados. Esto nos hace efectivos. El plan perfecto para un ministerio efectivo y duradero comienza con el elemento sorpresa. ¿Yo? ¿Están seguros de que no quieren a otra persona? Ella tiene grandes atributos y dones que son evidentes. Mejor es que hablen con ella. Esa es la idea. Es reconfortante en estos tiempos donde hay gente tan competente, encontrar a unos cuantos que todavía se muestran sorprendidos por la manera como Dios los está utilizando a ellos. F.B. Meyer escribió estas apropiadas palabras en su profunda biografía de Pablo. Al fin, un día, mientras esperaba, oyó una voz que decía en la puerta: ¿vive aquí Saulo? Y en un momento el rostro familiar de su compañero de colegio le mira con una alegre sonrisa de reconocimiento. Le condujo a Antioquía y sucedió que por espacio de un año entero se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. No temas confiar completamente en Dios. Al bajar el largo corredor hallarás que te ha precedido, cerrando con llave muchas puertas por las que habrías deseado entrar, pero siéntete seguro que más allá de estas hay una que ha dejado abierta. Ábrela y entra, y te hallarás donde el río de la oportunidad cambia su curso, que es más ancho y más profundo que cualquier cosa que hayas osado imaginar en tus sueños halagadores. Embárcate en él, pues te conducirá a alta mar. Me encantan esas palabras. Como siempre, F.B. Meyer da en el clavo. Trágicamente, son más las veces que abrimos las puertas utilizando a menudo la ganzúa del esfuerzo propio. Tratamos de romper las cerraduras. Estamos resueltos a que ese sea el plan que Dios tiene para mí. Esto es lo que yo tenía en mente y he esperado bastante. Manipulamos las cosas y forzamos nuestra entrada en el escenario. Eso le ha sucedido a usted, ¿no es verdad? Dios no lo deja ciego como a Saulo, pero puede con toda seguridad amargarle la existencia. Usted no tendrá ninguna sensación de satisfacción. Habrá también una ausencia de paz interior. A la larga, la presión lo alcanzará y usted terminará lamentando el día en que forzó esa puerta que estaba cerrada. Pero aquí está la nueva esperanza, dicho en 3 palabras: Dios es poderoso. Sé que usted está cansado de esperar. Sé que eso es duro, pero la espera es un curso obligado en el currículo divino. No sea un desertor de la escuela de la obediencia de Dios. Siga en ella, permanezca allí. Ya le llegará su momento. ¿Qué le parece? Y así terminamos el capítulo 6 de este libro. ¿Qué le parece? Qué bendición el poder seguir leyendo este libro. Hermano, yo deseo que descanse hoy. Que si quiere, cuando termine esto, vuelva a repetirlo. Si no escuchó algo bien, vuelva a repetir este capítulo 6 de este libro que estamos leyendo. Que Dios sea con usted y que descanse. Le mando un abrazo. Que Dios le bendiga.